cubiertos de fragantes brezos y tupidas hierbas hasta la misma luz del sol tenía un supremo encanto, como si una atmósfera o exhalación especial envolviese la comarca entera. Jamás se había visto nada parecido, excepto en los paisajes mágicos que en ocasiones constituyen el trasfondo de los primitivos italianos. Malditos ingleses, ¿cómo son ustedes? Sodoma y Leonardo idearon tales espacios, pero solo a distancia y a través de las bóvedas de las arcadas renacentistas. Espero que te mueras por racista. Ahora, en cambio, nos encontrábamos inmersos en carne y hueso en el centro del cuadro y en medio de aquella negromancia me parecía ver algo que había heredado, conocía de forma muy innata y que siempre había buscado inútilmente. De pronto, tras salir de una pronunciada curva en lo alto de una empinada pendiente, el coche se detuvo a mi izquierda en medio de un césped bien cuidado que se extendía hasta la carretera y lucía un cerco de piedras encaladas. Se levantaba una blanca casa de 2 pisos más buhardilla, de unas dimensiones y esbeltos nada comunes en la comarca, con una serie de cobertizos y eniles contiguos o unidos por arcadas y un molino de viento en la parte posterior a la derecha. La reconocí al instante gracias a la fotografía que recibí en su día, y no me extrañó nada ver el nombre de Henry Ackley en el buzón de hierro galvanizado que había a orillas de la carretera en la parte trasera de la casa, y a una cierta distancia se extendía una franja llena de terreno pantanoso con escasa vegetación arbórea, detrás del cual se erguía una ladera muy boscosa y con una pronunciada pendiente que culminaba en una frondosa cresta en forma de pendiente. Posteriormente me enteré de que aquella era la cima de Dark Mountain, de la cual debíamos encontrarnos a medio camino. Tras bajarse del coche y coger mi maleta, Nois me rogó que aguardase mientras iba y notificarle a Akele mi llegada. Él añadió tenía algo importante que hacer en otra parte y no podía detenerse más que un momento. Mientras Nous avanzaba a paso ligero por el sendero que llevaba a la casa, bajé del coche, pues quería extender un momento las piernas antes de disponerme para la sedentaria y larga conversación que me esperaba. Mi nerviosismo y tensión había vuelto a dispararse ahora que me encontraba en el escenario de los espeluznantes acosos que tan repentinas veces describió Ackley en sus cartas, y honradamente confieso que temblé de pensar en las conversaciones que íbamos a mantener y que iba a ponerme en contacto con aquellos extraños y prohibidos mundos. La proximidad del extraordinario es con frecuencia más terrorífica que alentadora, y no me reconfortó lo más mínimo pensar en aquel pequeño trecho de polvoriento camino en el lugar donde se había encontrado aquellas monstruosas huellas y aquella fétida sustancia verde. Tras varias noches sin luna en que el temor y la muerte aplicaron su ley, advertí de pasada que ningún perro de aquel había subido a nuestro encuentro. Los habrá vendido. En cuanto a los exteriores hicieron las paces con él. Por más que lo intentaba, no podía alojaba la misma confianza en la sinceridad de aquella paz que intentaba transmitir a Kelly en su última y sorprendente carta. Después de todo, Ackley era un hombre de una extraordinaria sencillez y con escasa, por no decir nula, experiencia humana. ¿No habría acaso alguna recóndita y siniestra segunda intención bajo la superficie de aquella nueva alianza? Llevado por mis pensamientos, mis ojos se dirigieron hacia la polvorienta superficie del camino en la que se había recogido tan horribles testimonios. No, no, habl- no, hab- no habla, llovi- no había llovido los últimos días, y huellas de toda suerte se amontonaban en los surcos del irregular camino. A pesar de la naturaleza poco frecuentada de la comarca, con una vaga curiosidad empecé a reconstruir el perfil de las heterogéneas impresiones que experimentaba, tratando de contener el tiempo de las macabras fantasías que el lugar y sus recuerdos insinuaban. Había algo de amenazador y destemplado en aquella fúnebre quietud, en aquel apagado y tenue rumor de lejanos arroyos, y en aquella infinidad de cimas verdes y precipicios de tupido arbolado que obstruían la visión del horizonte. Y en ese momento una imagen penetró en mi conciencia, haciendo que aquellas vagas amenazas y fantasías parecieran leves e insignificantes. Como he dicho, estaba examinando
las heterogéneas huellas que había en el camino por una especie de indolente curiosidad, pero de repente aquella curiosidad se desvaneció sorprendentemente ante un repentino y fulminante acceso de terror activo, pues aunque las huellas que se veían en el polvo eran en general confusas y estaban unas encima de otras y no parecía que mereciera detener la estación en ellas, mis inquietos ojos habían captado ciertos detalles en las proximidades del lugar donde el sendero que conducía a la casa se juntaba con la carretera y había reconocido, a sabiendas de que no podía equivocarme, el espantoso significado que encerraban aquellos detalles. De algo me valía a la postre haber pasado horas enteras examinando las fotografías Kodak que Leigh me envió de las huellas en forma de zarpa de los exteriores demasiado bien conocía las huellas de aquellas horribles pinzas y aquella apariencia de ambigüedad en la dirección que evocaba horrores que ninguna otra criatura sobre la tierra podría suscitar. No había siquiera la menor posibilidad de que hubiese incurrido en un desgraciado error. Delante de mí, en forma imperial y seguramente dejadas no hacía muchas horas, había al menos 3 huellas que destacaban ominosamente entre las extraordinaria plétora de borrosas pisadas que iban venían de la granja de Ackley. Eran las endemoniadas huellas de los hongos vivientes de Yugot. Me contuve a tiempo de evitar que saliera un grito de mi garganta. Después de todo, ¿qué había allí que no esperase encontrar en el supuesto que hubiese creído realmente lo que Kelly decía en sus cartas? Últimamente hablaba de hacer la paz con aquellos seres. ¿Qué de extraño había, pues, en que alguno fuera a visitarle? Pero el terror era más fuerte que cualquier intento por resucitar la confianza. Cabe esperar de un hombre que permanezca inalterable cuando ve por primera vez las huellas de unos seres animados procedentes de los abismos exteriores del espacio. En aquel preciso momento vi a Nous que salía de la casa y se dirigía hacia mí con paso rápido. Me dije a mí mismo que debía sosegarme, pues lo más probable es que tan cordial amigo no supiera nada de las asombrosas y trascendentales investigaciones de Ackley en el mundo de lo prohibido. Ackley no se apresuró a comunicarme, se alegraba de mi llegada y quería verme, aunque el ataque de asma que acababa de sufrir le impedía ser el anfitrión que hubiese anhelado por espacio de 1 o 2 días. Aquellos ataques le afectaban mucho cuando le sobrevenían y siempre iban acompañados de una fiebre que le dejaba postrado en cama y con una debilidad general. Apenas podía hacer nada mientras se encontraba en tal estado. Solo podía hablar en voz muy baja y se encontraba muy torpe y débil para intentar moverse. Además, se le hinchaban los pies y los tobillos hasta el punto de tener que vendárselos como si fuera un gotoso y grueso anciano. Aquel día se encontraba en bastante mal estado, por lo que me vería obligado a arreglármelas de momento como pudiera. Si bien ardía un deseo de conversar conmigo, le encontraría en su estudio, justo a la izquierda del vestíbulo. Era la habitación con las cortinas echadas. Los ojos de aquel eran muy sensibles y no podía soportar la luz del sol cuando estaba enfermo. Al tiempo que No se despedía de mí y se alejaba en su coche en dirección norte, comencé a andar con un paso lento hacia la casa. La puerta estaba entreabierta para que yo pudiera pasar, pero antes de continuar delante y entrar, despedí una escrutinadora mirada a mi alrededor, tratando de averiguar el porqué de la indescifrable y extraña sensación que percibía. Los cobertizos y eniles tenían un aspecto de lo más normal, y en un amplio desguarnecido puede ver el baqueteado Ford de Ackley. De repente comprendí el secreto que se ocultaba tras aquella extraña sensación. Era el absoluto silencio que reinaba. Por lo general, en toda granja se oye cuando menos algún que otro ligero ruido producido por el ganado, pero en esta no se percibía al menos signo de vida. ¿Dónde estaban las gallinas y los cerdos? Las vacas, de las que Ackley había dicho tener varias, podían encontrarse en los pastos y los perros podían haber sido vendidos, pero la ausencia total de cloqueos y gruñidos resultaba ciertamente extraña. Apenas me paré en el sendero, abrí resueltamente la puerta de la casa y la cerré detrás de mí. Expresó que me costó un gran esfuerzo mental hacerlo, y una vez dentro me invadió un instantáneo deseo de salir precipitosamente de allí, y río es que el lugar tuviese un aspecto siniestro a primera vista. Muy al contrario, encontré sumamente atractivo y de buen gusto el encantador vestíbulo de finales de periodo colonial, y me asombró el evidente buen gusto del hombre que lo había enmueblado, lo que me hacía
comencé a ansiar alejarme de allí. Era algo muy enrarecido e impreciso, posiblemente cierto extraño olor que creí percibir, aunque sé perfectamente hasta qué punto son normales los olores a humedad en las antiguas granjas, incluso en las mejores. Negándome a dejar que aquellas tenebrosas sensaciones me dominasen, recordé las indicaciones de Nose y abrí la puerta de 6 paneles con picaporte de bronce que había a mi izquierda. La habitación a la que daba estaba a penumbra, tal como se me había mencionado, y al entrar en ella advertí que el extraño olor era más intenso allí. Además parecía como si flotara en el ambiente un leve y un tanto irreal ritmo o vibración. Por unos instantes, debido a que las persianas estaban corridas, apenas pude ver nada, pero luego una tosecilla o murmullo amortiguado trajo mi atención hacia un butacón situado en el ángulo más alejado y oscuro de la habitación. En aquel lóbrego rincón pude ver la difusa imagen blanquecina de la cara y manos de un hombre, y al instante me aproximé a saludar a aquella figura que trataba de hablarme. Aun cuando la luz era tenue, pude advertir que se trataba de mi anfitrión. Había examinado repetidas veces la fotografía y no me cabía de menor duda acerca de la identidad de aquel robusto y curtido rostro de barba recortada y entrecana, pero al volver a mirar y reconocer a Kelly me dominó una sensación de tristeza y angustia, pues tenía todo el semblante de las personas muy enfermas. Sin duda debía haber algo más que asma detrás de aquella rígida e inmóvil expresión que reflejaba agotamiento y de aquella imperturbable y vidriosa mirada. Me di perfecta cuenta de hasta qué punto le había afectado la atención de sus tenebrosas experiencias. ¿Acaso no bastaba para destrozar la vida de cualquier ser humano, incluso de hombres más jóvenes que este intrépido explorador de mundos prohibidos? El extraño y repentino alivio me temí. Debió llegarle demasiado tarde como para librarle de aquella suerte de crisis total en que se encontraba sumido. Había algo digno de compasión en la forma flácida e inerte de aquellas esqueléticas manos postradas sobre el regazo, a que le llevaba encima un amplio batín y se cubría la cabeza y la parte superior del cuello con una bufanda o caperuza de color amarillo vivo, y luego vi que trataba de hablar en el mismo tono susurrante y entrecortado de que me había recibido. Era un susurro difícil de percibir al principio, pues el bigote entrecano hacía imposible de ver los movimientos de sus labios. Ah, no, esto está muy mal. Y al mismo tiempo había algo en el timbre de su voz que no me agradaba en absoluto. Estás hablando con un cadáver. Concentrando la atención, pronto pude entender sorprendentemente bien lo que intentaba decirme. Se están hablando por la mente. El acento discrepaba mucho de ser el de un hombre de campo y su expresión era incluso más refinada de la que había esperado para la correspondencia mantenida. Mr. Wilmart, imagino. Disculpe que no me levante de mi encuentro muy mal, como sabrá por Mr. Nose, pero ello no era impedimento para que usted viniera. Recuerda lo que le dije en la última carta. Tengo tantísimas cosas que decirle mañana cuando me encuentre mejor. No puede imaginarse cuánto me alegro de verle en persona. Después de todas las cartas que nos hemos cruzado, supongo que habrá traído toda la correspondencia, ¿no? Y las fotografías, Kodak y grabaciones. Nose dejó su maleta en el vestíbulo. Espero que le viera allí, pues esta noche me temo que tendré que arreglárselas por sí mismo. Su habitación está en el piso de arriba, es justo la que hay encima de esta, y al final de la escalera verá el cuarto de baño con la puerta abierta. En el comedor saliendo de este cuarto a la derecha hay una comida esperándole cuando usted guste. Mañana haré mejor las veces de anfitrión, pero ahora no puedo hacer nada a causa de esta dolencia que padezco. Siéntase como si estuviese en casa. Lo mejor será que saque las cartas, fotografías y grabaciones y las ponga encima de la mesa antes de subir el equipaje a su habitación. Aquí hablaremos de todo ello. En aquel estante del rincón puede ver un fonógrafo. No, gracias, no puede ayudarme. Estoy acostumbrado desde hace mucho a estos ataques. Baje a verme un momento antes de que anochezca y luego vaya a acostarse cuando guste. Yo me quedaré donde estoy. Tal vez pase aquí la noche, como suelo hacer con regularidad. Por la mañana me sentiré con muchas más fuerzas para hablar de las cosas que debemos tratar. Espero que se dé perfecta cuenta de la naturaleza increíblemente fascinante de todo este asunto ante nosotros, como ha sucedido con muy pocos más hombres sobre la tierra.
se abrirán inmensas cimas de tiempo, espacio y conocimiento que exceden cualquier límite de la ciencia y filosofía humanas. Sabía que Einstein está equivocado y que ciertas fuerzas y objetos pueden moverse a una velocidad superior a la luz. Con la ayuda adecuada, espero retroceder y avanzar en el tiempo y ver y sentir la Tierra en el pasado remoto, en futuras épocas. No puede imaginarse al nivel científico que ha alcanzado estos seres. No hay nada que no puedan hacer con la mente y el cuerpo de los organismos vivos. Espero visitar otros planetas, incluso otras estrellas y galaxias. El primer viaje será a Yugot, el planeta más cercano en que habitan los seres. Es una extraña y oscura esfera en el límite mismo de nuestro sistema solar, aún inexplorado por los astrónomos de la Tierra, pero creo que ya le he dicho algo anteriormente al respecto. En el momento oportuno, los seres nos enviarán corrientes mentales gracias a las cuales podremos descubrir Yugot, si bien es posible también que uno de sus aliados humanos dé un indicio a los científicos. En Yugot hay inmensas ciudades, interminables hileras de torres construidas en terrazas de piedra negra como la muestra que trate de enviarle. Procedía de Yugot. La luz del sol no es más fuerte que la de una estrella, pero los seres no precisan luz, poseen otros sentidos más sutiles y y en sus mansiones y templos no hay ventanas. La luz incluso les hiere, molesta y entorpece sus movimientos, pues no existe el menor boceto de ella en el oscuro cosmos allende del tiempo y el espacio del que son originarios. Bastaría una visita a Yugot para volver loco a un hombre débil, pero yo voy a ir allí. Los ríos negros de alquitrán que discurren bajo esos misteriosos puentes ciclópeos, obra de una antigua raza extinguida y olvidada antes de que los seres llegaran a Yugot, procedentes de los últimos vacíos, debieran alcanzar para hacer un Dante o un Poe de cualquier hombre, si conserva el juicio el tiempo suficiente para contar lo que ha visto, pero recuerde, no hay nada de terrible en ese oscuro mundo de jardines fungiformes y ciudades sin ventanas, aunque así nos lo parezca a nosotros. Seguramente nuestro mundo les parecía igual de terrible a los seres cuando lo exploraron por primera vez en épocas remotas. Como sabe, ya estaban aquí mucho antes de que llegara a su fin el fabuloso periodo de Cthulhu. Y recuerdan lo que le sucedió al sumergido Rail cuando surgió de entre las aguas. Han estado en el interior de la tierra. Hay hendiduras de las que nada saben los seres humanos, algunas de ellas bajo estas mismas montañas de Vermont y en los grandes mundos de misteriosa vida que hay bajo nosotros, el azulado Kuyan, el rojizo Yot y el negro y tenebroso Enkai. De Enkai vino el terrible Tatshougu, ya sabe, la disforme y repelente deidad que se menciona en los Pennacotic Manuscripts, en el Necronomicon y en el ciclo mitológico de cómo te encanta leer ese libro. Lovecraft debe estar muy orgulloso. Ciclo mitológico de Morio, conservado por Krarkashton, sumo sacerdote de los Atlantes. Pero ya tendremos tiempo para conversar de todo esto. Deben ser ya las 4 o las 5. Será mejor que saquen las cosas de su equipaje como algo y regrese luego para que hablemos con más tranquilidad. Muy lentamente di la vuelta y empecé a obedecer a mi anfitrión. Cogí la maleta, saqué los objetos que precisaba y los puse encima de la mesa y finalmente subí a la habitación que me habían preparado. Con el recuerdo presente de aquella huella reciente a orillas de la carretera, las palabras musitadas por aquel dejaron en mí una extraña sensación y las insinuaciones de familiaridad con aquel mundo de vida lugiforme. El propio Yugot me hizo estremecer más de lo que podía imaginar. Me preocupa muchísimo la enfermedad de aquel, pero debo confesar que su ronco susurro tenía algo de repugnante a la vez que de digno de compasión. Si al menos no hubiera experimentado tan siniestro placer respecto a Yugot y sus tenebrosos secretos. Mi habitación era muy confortable y estaba bien amueblada, sin el menor olor a humedad ni molestas vibraciones. Tras dejar la maleta, volví a bajar para saludar a aquel y comer lo que me había preparado. El comedor estaba pasado el estudio y siguiendo en la misma dirección pude ver un ala de la cocina. Sobre la mesa del comedor me estaba esperando un extenso surtido de sándwiches, dulces y quesos, un termo colocado junto a un platillo y una taza eran buena señal de que no se había
había olvidado el café caliente. Tras un reconfortable refrigerio me serví una buena taza de café, pero desgraciadamente el café no se encontraba a la altura de la cocina que había degustado. El primer sorbo percibí un sabor desagradablemente acre, así que no tomé más. Durante la comida no pude dejar de pensar en aquel ir sentado en silencio en el butacón de la oscura habitación contigua. Una vez fui a rogarle que compartiera conmigo aquellos mal alimentos, pero en voz baja me dijo que aún no podía comer nada. Más tarde, antes de dormirse, tomaría algo de leche con malta, lo único que podía ingerir en todo el día. Después de comer, me puse a limpiar la mesa y lavar los platos en la pila de la cocina, al tiempo que vaciaba el café que no había sabido apreciar. Luego, volviendo al lóbrego al lúgubre estudio, aproximé una silla al rincón donde se encontraba mi anfitrión y me dispuse a continuar una conversación sobre el tema que él quisiera proponer. Las cartas, fotografías y grabación seguían aún encima de la gran mesa, pero por el momento no las necesitábamos. Al cabo de un rato había incluso olvidado el extraño olor y las curiosas sensaciones vibratorias. Como ya dije antes, había cosas en algunas de las cartas de aquella y sobre todo en la segunda y más luminosa que no me atrevía a mencionar, ni siquiera a expresar en palabras sobre el papel. Esta duda se aplica aún con más fuerza a lo que en un tono susurrante oí aquel atardecer en aquel lobre, aquella... No, está escrito de diferente forma. La O lleva es Lobrega y la O lleva acento. En aquella lúgubre lóbrega habitación entre las solitarias montañas encantadas. Ni siquiera me atrevo a sugerir hasta dónde podría llegar los horrores cósmicos que aquella ronca voz me ponía de manifiesto. Aquella conocía cosas espeluznantes con anterioridad, pero lo que descubrió desde que firmó el pacto con los seres exteriores excedía con mucho lo que una mente en su sano juicio puede soportar. Incluso ahora me resisto a redondo creer lo que me contó sobre la constitución del infinito elemental, la yuxtaposición de las dimensiones y la espantosa situación de nuestro cosmos conocido de espacio y tiempo en la interminable cadena de cosmos átomos que configura el, in- el inmediato supercosmos de curvas, ángulos y organización electrónica material y semimaterial. Jamás estuvo un hombre en sus cabales más peligrosamente cerca de los arcanos de la sustancia original. Jamás un cerebro orgánico estuvo más cerca de la total desintegración en el caos que trasciende toda forma, fuerza y simetría. Me enteré de dónde vino originalmente Cthulhu y del motivo por el que la mitad de las grandes estrellas temporales de la historia habían seguido resplandeciendo vislumbre por las veladas alusiones que incluso hacían interrumpirse temerosamente a mi interlocutor. El secreto existente tras las nubes de las nubes magallánicas y las nebulosas globulares y la siniestra verdad que ocultaba la inmemorial alegoría del Tao, la naturaleza de los Dolls, me fue presentada claramente y se me informó de la esencia, aunque no del origen, de los abuesos de Tíndalos. La leyenda de Jing, padre de las serpientes, dejó de ser para mí algo figurado y experimenté una cierta hostilidad cuando se me puso al corriente del horripilante caos nuclear existente allende el espacio angular que el Necronomicon había benignamente encubierto bajo el nombre de Azatoth. Ah, resultaba sorprendente extraer la más espeluznante pesadilla de los secretos mitos en términos concretos, cuya desnuda y morbosa malevolencia sobrepasaba las más atrevidas insinuaciones de la mística antigua y medieval. Llegué a la ineludible conclusión de que los primeros que hicieron alusión a tan execrables historias debían estar en contacto con los exteriores de Akeley, y hasta era posible que hubiesen visitado algún reino cósmico anterior, tal como Akeley se proponía hacer. Se me habló de la piedra negra y de lo que significaba, y me alegré sinceramente de que no hubiera llegado a mis manos. Mis elucubra mi, mis elucubración obstante
Aqueley parecía haberse reconciliado con todo aquel diabólico sistema contra el que tan arduamente había combatido, reconciliado a la vez que decidido a proseguir sus investigaciones en aquellas abismales cimas. Me pregunté con qué seres habría hablado desde la última carta que me escribió y si eran tan humanos como aquel primer emisario que mencionó. La tensión en que me veía sometido llegó a hacerse insoportable y elaboré toda clase de absurdas teorías sobre aquel extraño y perseverante olor y aquellas sensaciones vibratorias de la lóbrega estación que no me dejaban. Empezaba a oscurecer y al recordar lo que Aqueley me dijo sobre aquellas primeras noches me estremecí solo de pensar que no habría luna. Asimismo, no me gustaba nada no me gustaba nada el emplazamiento de la granja al socaire de aquella imponente y frondosa ladera que conducía a la no hollada cima de Dark Mountain. Con permiso de Aqueley, encendí una lamparilla de petróleo, bajé la mecha y la situé sobre una estantería algo apartada junto al espectral busto de Milton. Al cabo de un rato lo lamenté, daba el terso e inmóvil rostro y manos inertes de mi anfitrión una horrible apariencia. ¿Qué? Al cabo de un rato lo lamenté, pues daba el terso e inmóvil rostro y manos inertes de mi anfitrión una horrible apariencia, como si de algo anormal y cadavérico se tratara. Ay, Dios. Daba la impresión de que no pudiera no pudiera hacer movimiento alguno, aunque le vi cabecear rígidamente de vez en cuando. Después de todo lo que me había contado, se me hacía difícil imaginar qué secretos más arcanos pasaría guardamente para el día siguiente, pero a la postre me enteré de que hablaríamos de su viaje a Yugot y a otros mundos más lejanos, y de mi posible participación en el mismo. Debió divertirle el respingo de sobresalto que di al oír hablar de mi participación en un viaje cósmico, pues su cabeza se sacudió violentamente ante mi expresión de horror. A continuación, me habló de un tono extremadamente delicado de cómo los seres humanos pueden llevar a cabo cosa que él ya había hecho en varias ocasiones, aunque parezca increíble, vuelos por el espacio interestelar. Por lo visto, el viaje no lo hacía todo el cuerpo humano. Los exteriores, gracias a sus prodigiosos adelantos en los campos de la cirugía, biología, química e ingeniería, habían encontrado la forma de que solo viajara el cerebro humano sin su estructura física concomitante. Los seres se valían de un procedimiento inofensivo para extraer el cerebro y conservar la vida del resto del organismo durante su ausencia. La desnuda y compacta masa encefálica se sumergía en un líquido que se cambiaba de vez en cuando y se albergaba dentro de un cilindro al vacío, hecho de un metal extraído en las minas de Yugot. Se estaba conectado a través de unos electrodos a una serie de sofisticados instrumentos capaces de duplicar las tres facultades vitales, a saber, vista, oído y habla. Para aquellos seres fungiformes y alados no era problema alguno transportar, sin el menor riesgo, cerebros envasados a través de los espacios siderales. En cada planeta al que se extendía su civilización encontrarán un sinfín de instrumentos adaptables que pueden conectarse a los cerebros así envasados. Así pues, basta con Basta con unos mínimos ajustes para que las inteligencias viajeras puedan disfrutar de una vida sensorial y articulada plena, aunque incorpórea y mecánica, en cada etapa de su viajar por y allende el continuo espacio-tiempo. Era algo tan sencillo como si uno cargara siempre consigo una grabación y la escuchara allí donde hubiera un fonógrafo en el que reproduciría. De sus buenos resultados no cabía la menor duda. Aqueley no albergaba ningún temor. ¿Acaso no se había realizado con éxito en repetidas ocasiones? Por vez primera, una de las inertes y marchitas manos se levantó y apuntó rígidamente a un estante alto que había en la pared más alejada de la estancia. Allí, perfectamente alineados, podría verse más de una docena de cilindros de un metal que no había visto hasta
hasta entonces, cilindros de aproximadamente un pie de altura y algo menos de diámetro, con tres curiosos enchufes dispuestos en forma de triángulos isósceles sobre la convexa superficie de cada uno de ellos. Uno de los cilindros tenía dos de los enchufes conectados a un par de máquinas de singular apariencia que se distinguían al fondo. No hizo falta que me revelaran su propósito, pues de inmediato un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Luego vi que la mano apuntaba a un rincón más próximo, en donde podía verse amontonados varios intrincados instrumentos provistos de cables y enchufes, algunos de los cuales guardaban un extraordinario parecido con los dos dispositivos que había detrás de los cilindros. Aquí hay cuatro clases de instrumentos, Wilmart, susurró la voz. Cuatro clases, a tres facultades cada una, hacen un total de 12 piezas. En esos cilindros que se ven ahí se encuentran representadas cuatro clases distintas de seres: tres hombres, seis seres fungiformes que no pueden navegar corpóreamente por el espacio, dos seres de Neptuno. Dios mío, si pudiera ver usted el cuerpo que tienen en su planeta y el resto antes procedentes de las cavernas centrales de una estrella sin brillo y particularmente interesante y situada allende los confines de la galaxia, en el puesto principal de la observación en el interior de Round Hill. No es difícil ver esparcidos más cilindros y máquinas, cilindros de cerebros extracósmicos con otros sentidos de los que conocemos, que hacen de aliados y exploradores del exterior más remoto, y máquinas especiales que les transfieren impresiones y les facultan la expresión la expresión de la manera más beneficiosa para ellos y para su comprensión por parte de los diversos tipos de oyentes. Round Hill, al igual que casi todos los puestos de observación importantes que tienen los seres en los diferentes universos, es un lugar muy cosmopolita. Naturalmente a mí solo me han concedido los tipos más corrientes para mis experimentos. Mire, coja las tres máquinas que le enseño y póngalas encima de la mesa, aquella más alta con las dos lentes de cristal en la cara anterior. Luego, la caja con los tubos en vacío y la caja de resonancia, y por último, la que tiene el disco metálico encima.